podemos olvidar de todas las cosas, pero hay una cosa exclusiva que no podemos olvidar. Ustedes estaban pensando diezmar, ofrendar, no, eso no se puede olvidar tampoco, pero hay algo más. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por esta mañana, por esta tarde ya, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por los que nos ven a través de internet. Señor, bendíceles, abre su entendimiento, Señor, que su mente esté atenta y dispuesta a recibir esta palabra, porque sé que les va a ayudar, Señor, a enfrentar las circunstancias de la vida en todo tiempo y en todo momento. Señor, que esta palabra sea una palabra edificante, en el nombre de Jesús. Amén. El título de mi mensaje es Cuando nos olvidamos el temor a Dios. Una de las cosas que nunca podemos olvidarnos es el temor a Dios. Por favor, vamos a la Biblia, Salmo 34, versículo 9. Dice la palabra del Señor, Salmo 34, versículo 9, y voy a ir rapidito y quiero que estén atentos porque tengo mucho que compartir sobre este tema en esta tarde. Salmo 34, versículo 9, dice la palabra del Señor: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dice, pues nada falta a los que le temen. Temed a Jehová, vosotros sus santos. ¿Cuántos santos hay aquí en esta tarde? Dice que no hay, porque no hay falta para los que le temen. Hermano, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo de tanta maldad, la Biblia dice claramente que el amor de muchos se enfriará. ¿Han escuchado eso? ¿Han leído eso? El amor de muchos se enfriará. Ahora no solo esto lo vemos en el mundo, sino aún dentro de la iglesia del Señor. El amor de muchos se enfriará. Y uno se pregunta por qué, cuando esta persona conoció al Señor, tenía tanto amor por Dios, él estaba siendo fiel y ahora no está siendo fiel, no ama a Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué hemos dejado de amar a Dios? ¿Por qué hemos dejado de temer a Dios? Porque en vez de tener amor por la persona que ha pecado, por la persona que se ha caído, viene a nuestro corazón odio y queremos aplastar a quien no están con nosotros. Amén. Solo somos cristianos quizás, y no estoy hablando solamente de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia universal, general. Quizás somos cristianos solamente que cantamos, que venimos a las reuniones, pero en nosotros no hay definitivamente ese verdadero temor que deberíamos tener, que nos hace aceptos delante de Dios. ¿Sabías tú que cuando uno tiene temor, el Señor nos acepta? El temor es algo, hermano, que nunca debe perder el cristiano. Nosotros como cristianos no podemos perder el temor a Dios. ¿Qué es en sí el temor entonces? Se preguntarán ustedes. El temor es lo que nos hace permanecer fieles a Dios, incluso alejados del pecado y de todos los deseos del mundo, de todo lo pagano, de todo lo secular. Es un temor santo. El temor santo de Dios en el hombre lo capacita ¿para qué? Para obedecer sus mandamientos. Si yo soy un hombre que tengo temor de no hacer nada desagradable ante los ojos de Dios, si yo soy un hombre o tú eres una mujer que odias y evitas la maldad y el pecado, es porque tú estás temiendo a Dios. Quiero que me acompañes al libro Proverbios en el capítulo 8. Y muchas veces, así como olvidamos cosas materiales, nos olvidamos de algo tan importante. Y yo te digo en esta mañana que tú no puedes olvidarte de tener temor hacia Dios. ¿Qué es el temor? El temor es lo que nos hace ser fieles. ¿Eres una persona fiel? Mira lo que dice Proverbios 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces todo lo que tenemos que hacer nosotros es hacer cosas buenas. Di conmigo, hago cosas buenas. Y mira lo que dice después. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Repite conmigo, yo no soy soberbio. Y ando por el buen camino.
Wow. Aquí hay dos palabras que nos tienen que estremecer. Dice soberbia y arrogancia. Eso es falta de humildad. Y cuando hay falta de humildad es porque no se tiene temor a Dios. Amén. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia es el mal camino. Y lamentablemente hoy día vemos a muchas personas que son arrogantes, que son soberbias por lo que tienen, por lo que son, y ese es un mal camino. Es un camino perverso, dice, y el Señor más aún dice, eso yo lo aborrezco. ¿Lo dice así o no? Mira lo que dice el Salmo 147:11. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice, se complace Jehová en los que le temen. Dios se complace en aquellos hijos que tienen temor de no hacer nada incorrecto y en los que esperan en su misericordia. ¿Tú estás esperando en la misericordia de Dios? Amén. Entonces tienes que hacer las cosas correctas. El hombre natural no puede, hermano, temer a Dios porque tiene una vida de pecado. El hombre natural no teme a Dios porque vive en pecado y vive en un pecado continuo, haciendo cosas que no son agradables a Dios. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que tenemos algunos ejemplos que son, pero wow, de gente que conoció al Señor, de personas que estuvieron con Jesús. Y te quiero mencionar a David. ¿Sabías tú que David perdió el temor por estar ocioso? Amén. Un cristiano que es ocioso, que no está haciendo absolutamente nada, que no está leyendo la palabra, que no está orando, que no tiene trabajo y que está de brazos cruzados, es una persona que está expuesta a caer en el mal. David pecó, ¿con quién? Con Betsabé. ¿Por qué? Porque había perdido el temor de Dios. Y obedeció más bien ¿a qué? A sus deseos, a la carne, a lo que le atrajo, lo que le sedujo, dando, ¿cierto?, muerte espiritual a su vida. Eso es algo que realmente tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos. ¿Sabe lo que dice la palabra? No piensa que el que esté firme vaya a caer, ¿cierto? Y muchas veces nosotros podemos pensar que estamos firmes y no vamos a caer. Mucho cuidado. Podemos perder, ¿cierto?, lo espiritual. Podemos perder muchas cosas. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esta palabra significa deseo, es atraído y seducido. Sino que cada uno es tentado. No dice, ay, esta tentación me la trajo Dios. No, cada uno es tentado por la concupiscencia o por el deseo y es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumido, das a luz, ¿qué cosa? La muerte. ¿Sabes qué? La persona que pierde el temor está expuesto a morir espiritualmente. ¿Sabías tú eso? Y nunca va a poder prosperar. Nunca va a poder prosperar. Entonces, wow, esto es lo que les estoy hablando hoy día, hermanos. Tienen que tener temor de Dios, porque si no, no va a haber prosperidad en su vida. A David se le olvidó lo que decía. David pecó. Se fue por la vista, se fue por sus ojos, se fue por la carne. Pero se olvidó lo que decía. Porque como seres humanos, muchas veces somos olvidadizos. Si se nos quedan las llaves, si se nos quedan los documentos, si se nos quedan las cosas, más aún nos vamos a olvidar del temor de Dios, y eso el Señor no lo quiere. En el Salmo 51:4 vemos lo que se le olvidó a David. Mira lo que decía David. 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él reconoció, dice, contra ti he pecado. Muchas veces le hemos dicho al Señor, Señor, realmente por la falta de temor a ti he pecado contra ti. Tenemos que ser sinceros, honestos. El Señor conoce nuestra vida, el Señor conoce mi pensamiento, el Señor conoce mi corazón y sabe las actitudes, sabe las palabras, sabe las acciones, lo que yo digo, lo que yo hago, cómo lo hago y dónde lo hago. El Señor lo conoce.
Entonces debemos tener temor, hermano, de lo que realmente nosotros estamos haciendo en nuestra vida. Y muchas veces lo pasamos por alto y ni siquiera hay arrepentimiento y nos olvidamos que realmente debemos tener temor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás. ¿Ok? ¿Cuándo se pierde el temor, hermanos? ¿Cuándo uno pierde el temor a Dios? Cuando hay descuido, cuando nos descuidamos espiritualmente. Cuando hay descuido en nuestras vidas, se pierde el temor. ¿Sabes qué? Yo no está expuesto a morir espiritualmente. ¿Sabes qué? Perder el temor es darle una puerta de entrada al diablo. ¿Para qué? Para que nos esclavice. Y vamos a andar esclavizados. Los descuidos nos hacen deslizar al pecado. Así de simple. Entonces debemos tener temor. La falta de temor nos hace perder la visión de las cosas de Dios. Hay mucha gente que hoy día no está en los caminos del Señor porque no tiene temor de Dios, ha perdido la visión de Dios y hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Hermano, tenemos que tener temor de Dios. Si somos cristianos, tenemos que actuar como cristianos. Lo que dice el libro de Efesios: mira cómo andéis. El libro de Efesios, en el capítulo 3, 4 y 5, habla del andar como es digno. Entonces, ¿tu andar es digno? ¿Tu andar es temiendo no es que ese temor, que no, es un temor santo. Es no hacer las cosas incorrectas delante de Dios. Y que la gente que hace cosas incorrectas delante de Dios es porque ha perdido el temor. Y ha perdido la visión, hermano, de las cosas. ¿Por qué? Porque se conforma con lo que tiene. Ahora, muchas veces estas personas se convierten en maniquí, ¿cierto? ¿En maniquí de qué? De Satanás. Ese es el problema. Cuando se pierde el temor, actuamos como los impíos. Hacemos cosas que nunca habíamos hecho cuando vivíamos en temor delante del Señor. Hacemos cosas incorrectas. ¿Sabes qué? Cuando se pierde el temor en la vida de un cristiano, no se duda en pecar. Se peca, ¿no? Se cae en pecado. Y cuando se concibe el pecado, eso lleva ¿a qué? A la muerte. Ah, no, pero ¿cómo? ¿Me voy a morir hoy día? No, muerte espiritual. Y eso conlleva que cuando tú te vayas de este mundo, si no hay arrepentimiento, te vayas al infierno. Así de simple. Ahora, hablamos de David, pero miremos la vida de José. ¿Qué pasó con José? José era un hombre piadoso, era temeroso delante de Dios, era un hombre que realmente respetaba a Dios. ¿Y sabes qué? José tuvo la oportunidad de pecar. Si tú has leído la historia de José en Génesis, él tuvo, ¿cierto?, oportunidad de pecar y satisfacer su carnalidad, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque el temor de Dios estaba en él. El temor de Dios tiene que estar en nosotros. ¿Está en ti el temor de Dios? ¿Estás haciendo las cosas correctas? ¿Hablas lo correcto? ¿Actúas correctamente delante de Dios? Porque ¿sabes qué, hermano? Dios se puede avergonzar de nosotros. ¿Habías pensado eso? Mira a mi hijo. Mira cómo está actuando, cómo está hablando. Dice ser mi hijo y ser cristiano. Debemos actuar correctamente. Mira, en Génesis capítulo 39. Génesis 39. Versículo 6. Aquí está hablando de la historia de José y la esposa de Potifar, ¿cierto? El 6 dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José. Wow. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¡Wow! ¿Cómo sería José? ¿Ah? Un hombre robusto, ¿cierto? Musculoso, ojos verdes, rubio, ¿cierto? Tenía una pinta extraordinaria, ¿ya? Y mira, aconteció después de esto que la mujer de su amo, de Potifar, puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Nada de patúa la sabes. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. O sea, José le hizo saber a Betsabé que él era el administrador de todo lo que él le había pasado y él tenía que cuidarlo.
No hay otro mayor que yo en esta casa, le dijo José, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Lo tenía clarito. José lo tenía más que claro, ¿cierto? Hablando ella a José cada día, ella persistió, ¿ya? Dijo, yo me quiero agarrar a este muñequito que está aquí. Y no escuchándola José, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día, mira, astuta, ¿eh? Entró él un día en casa para hacer su oficio, para trabajar y hacer todas las cosas que hacía constantemente, diariamente. Y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo, segunda vez. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ella lo estaba acosando, en otras palabras. A lo mejor lo estaba abrazando. Y José estaba así, no, déjame tranquilo, ¿ah? ¿Cierto? Pero en esa lucha, José dejó sus ropas. Y ella las tomó. ¡Wow! Y cuando vio ella, versículo 13, que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Una mujer despechada, una mujer rechazada, mintió para que a José lo metiesen en la cárcel. Pero ¿sabes qué? Dios es justo. Lo metieron a José en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, dice el versículo 20. Pero Jehová estaba con José. Cuando uno hace las cosas bien y tiene temor de Dios, Dios está con uno. Amén. Aleluya. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El Señor, cuando ve a una persona justa, a una persona que es temerosa de Él, el Señor va a hacer cualquier cosa para librarte del enemigo, para librarte de la esclavitud. El Señor va a poner su gracia, como lo hizo con José. El Señor va a poner su gracia sobre tu vida. ¿Para qué? Para que tú sigas caminando en temor a Dios. Amén. Ahora la pregunta es, ¿seremos como José en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, de la tentación o de las tensiones de la vida? ¿O seremos más bien como David, como Sansón? ¿Se acuerdan de la historia de Sansón? ¿Ya? Se fue por lo bello, por lo hermoso, y la mamá, advirtiéndole a la mamá a Sansón, no vayas con esa mujer, porque no te conviene esa mujer. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho o hemos escuchado, oye, no te cases con ese hombre, no te cases con esa mujer? ¿Ah? No, si estoy enamorada y aquí lo quiero y lo hago. Y después hay consecuencias. O seremos como el rey Saúl. Complicado. ¿Sabes qué? Un cristiano que es temeroso de Dios es un cristiano genuino, que cumple y procura hacer la voluntad de Dios. No se va a acercar al pecado. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que es muy común, hermano, en las congregaciones tener creyentes sin temor de Dios. ¿Cómo eso, pastor? Sí. ¿Les puedo hablar a ustedes? ¿Sí? No escuché. Ok. ¿Sabes por qué? Los años que nosotros llevamos como pastores en esta iglesia y todas las iglesias que hemos visitado, vemos que hay gente que está dentro de la iglesia que no tiene temor de Dios. El día de la reunión o cuando se congrega, nos vemos todos santos. Todos somos santos, ¿sí o no? Aquí todos somos tranquilitos y todo. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué les digo que muchos cristianos no tienen temor de Dios? Porque no hacen la voluntad de Dios fuera de la iglesia. Están haciendo cosas que no van con la palabra de Dios. Están hablando cosas que no van con la palabra de Dios. Están hablando, criticando cosas que no están en la palabra de Dios. Más aún, no se están sometiendo a la palabra, ni tampoco están cumpliendo con los mandamientos de Dios. A ver, ¿tengo temor de Dios? También eso es falta de temor. Eso es falta de temor.
el cristiano que es temeroso de Dios va a cumplir y va a ser obediente, ¿cierto?, a lo que el Señor dice. ¿Sabes qué es lo que pasa en las iglesias? Que muchas veces hoy está gobernando más la carne, está gobernando más el orgullo, el ego, quién soy yo sé más que tú, yo soy más sabio que tú, mira los títulos que tengo, eso es carne, a mí no me sirve en lo espiritual. Jacqueline, te va a decir el Señor a ti, muéstrame tus títulos. Ah, ella tuvo una peluquería, muéstrame el título de peluquería. El Señor no está preocupado de eso. El Señor está preocupado de dónde está tu corazón, cuál es la intención de tu corazón y qué estás haciendo con tu vida y cómo estás llevando tu vida, si la tienes en orden, si tú tienes temor de Dios, si estás haciendo lo correcto delante de Dios y qué más, muchas cosas más. El Señor no quiere que la carne nos gobierne. El Señor no quiere que el orgullo nos gobierne, que el ego que muchas veces está en nosotros no nos gobierne, que el odio en vez del espíritu nos gobierne. ¿Sabes cuál es la lucha de todos nosotros como cristianos? ¿Sabes cuál es la lucha? Tenemos una lucha. Todos dicen contra el diablo. No. La lucha que todo cristiano tiene es no perder el temor. Porque si tú pierdes el temor de Dios, estás perdido. Hermano, no pierdas el temor a Dios. Recuerda que lo más preciado, lo más lindo que puede tener un cristiano en este mundo es temer a Dios, es tener un temor santo a Dios. ¿Por qué? Porque un cristiano sin temor es un cristiano desamparado. Es un cristiano, a ver, pongo un ejemplo como esto. Todos dicen, ¡ay, qué linda esa flor! ¿Cierto? Y la vemos, ¡ay, qué bonita! Y todos creemos que es natural. Y cuando nos acercamos a tomar la florcita nos damos cuenta que es de papel o que es de plástico. ¿O no? Así es un cristiano que pierde el temor a Dios. ¡Wow! ¿Sabes que busqué esta palabra temor de Dios en el diccionario? Y en el sentido bíblico dice, no es miedo, sino una actitud de profundo respeto. Le dije que quería hablarle a ustedes y quiero que aprendan. Muchas veces cuando yo estoy en medio de la alabanza y la adoración, me distraigo. ¿Y sabes por qué? Porque veo que hay personas que no tienen temor ni reverencia a Dios. Se paran, van al baño, vuelven, se sientan, caminan. Hermano, eso es temor de Dios. Eso es ser reverente a Dios. Tú no puedes romper la unción que está dentro del cuerpo de Cristo. Y quiero que lo aprendas. Eso también es temor de Dios. Eso es romper la unción. Y nosotros no podemos romper la unción dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Estás aprendiendo? Amén. Somos olvidadizos. Y creemos que al llegar aquí podemos hacer lo que queremos. No. Estamos aquí porque aquí está la presencia de Dios. Habita la presencia de Dios. El Espíritu Santo de Dios habita en este lugar, hermano. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de temor, no es miedo, sino una actitud de profundo respeto. Y tenemos que respetar la presencia de Dios. Y eso es temor santo, que incluye, mira, el temor santo incluye adoración, incluye el amor, incluye el servicio al Señor, la obediencia a sus mandamientos. Eso es temor, hermano. Esto no es un temor misterioso de lo que está hablando, no, de las fuerzas de la naturaleza o mucho más. Es mucho más. Es una relación de profundo respeto con un Dios a quien tenemos que rendirle cuenta. Tú y yo, ¿sabías que tenemos que rendirle cuenta a Dios de lo que hacemos cada día? Ante el cual nosotros somos responsables por nuestro comportamiento, responsables de nuestras actitudes, responsables de nuestras palabras. Ahora, ¿tenemos de veras, hermanos, este respeto profundo ante Dios? Aquel que le tenemos que rendir cuenta. No te olvides. Todo lo que tenemos nosotros, todo lo que tenemos, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, lo vamos a tener que poner delante de Dios. El Dios que nos ve, el Dios que está constantemente conociendo mi vida, que conoce mi mente, que conoce mis pensamientos y que conoce mi corazón.
¿Sabes qué? Si yo tengo una relación profunda con Dios y yo soy respetuoso con Dios, soy responsable, me esfuerzo a tener una comunión con Dios, eso debería impactar mi vida y debería impactar la vida de los demás. ¿Por qué muchas veces no vemos a cristianos comprometidos? Es porque no tienen temor de Dios. Porque están en la iglesia pero hacen lo que quieren fuera de la iglesia. Y eso no es correcto, hermano. Pero Dios lo está viendo. Y sabes que esto se percibe, hermano, en las Escrituras cuando vamos a Génesis 22:12. Y hay algunos ejemplos de respeto, de tener temor a Dios en Génesis 22:12. Dice, por temor a Dios, mira lo que dice, por temor a Jehová, Abraham no negó a su hijo. Cuando Dios le pidió a su hijo, él no lo negó. ¿Por qué? Porque tenía temor santo. En Génesis 42, versículo 18, se nos habla de José. Usted sabe la historia de José. Tenía tanto temor de Dios, los hermanos lo vendieron porque tenían envidia, tenían odio contra José. ¿Y sabes qué? José lo que hizo, no maltrató a sus hermanos. Cuando estuvo en la posición de autoridad, él los vio y se lamentó de lo que ellos hicieron, pero no los maltrató. En Éxodo 1:17 dice, por temor a Dios, las parteras no mataron a los niños hebreos al nacer como les mandó el faraón. ¿Se acuerdan de esa historia? Que todos los niños que nacieran en ese periodo tenían que ser eliminados por temor a Dios. ¿Sabes qué? En Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 2, dice la palabra, el temor de Dios implica cumplir los mandamientos. Si yo soy temeroso de Dios, yo tengo que cumplir la palabra de Dios. Tengo que guiarme por la palabra de Dios. En Job 1:7, el temor de Dios implica apartarse del mal. ¿Te has apartado del mal? En fin, hay varios versículos con respecto a esto, hermano. El temor de Dios es una frase que significa reconocer que nosotros somos responsables ante Dios por mi propia vida. Yo soy responsable ante Dios por mi propia vida. ¿Ya? Muchos dicen, wow, yo tengo vida, hago lo que quiero con mi vida y no que nadie me diga nada, porque es mi vida. ¿Han escuchado eso? Es mi vida, no te metas. Pero yo soy responsable ante Dios, porque tú fuiste creado por Dios. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces no puedes hacer cualquier cosa con tu vida. Ese espíritu de independencia que ha venido sobre nosotros nos lleva a hacer muchas cosas que no son agradables a Dios. Principalmente el temor. Yo soy responsable ante Dios de mis acciones y mis pensamientos ante Dios. ¿Sabes que cuando uno tiene temor de Dios, uno se entrega voluntariamente por la fe a Dios? Porque cuando tú recibiste a Cristo lo hiciste por fe, ¿cierto? Y tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios. Entonces repite conmigo, yo vivo una vida que agrada a Dios. Amén. ¿Qué tal están nuestras vidas, hermano? Buena pregunta. ¿Cómo va nuestra vida? ¿Cómo va tu vida? ¿Te han preguntado eso? ¿Somos gente que realmente nosotros tememos a Dios? ¿Somos gente que tenemos temor de Dios? ¿Somos gente que realmente tenemos ese profundo respeto a Dios, a quien tenemos que rendirle cuenta, hermano? ¿Eso afecta a nuestro andar diario? Mira cómo andéis, cómo es digno. El andar digno es andar en temor de Dios. ¿Amén? No haciendo las cosas desagradables ante Dios. Mira, es por eso que David escribió también en el Salmo 51, en el versículo 4. Vamos al Salmo 51. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de los ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sabes qué? Si vamos a Romanos 3:4, les dije que íbamos a pasar por varios versículos. Romanos 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Escucharon eso? Hermano, no solamente no hacer las cosas desagradables ante Dios es mostrar el temor, sino las palabras. Todo hombre mentiroso.
Ay, que eres mentiroso. ¿Te han dicho eso? ¿O que eres mentirosa? Todo hombre mentiroso, wow, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueses juzgado. O sea, tengan cuidado con lo que hablan. Tengamos cuidado con lo que decimos, porque seremos juzgados por nuestras palabras. Contra ti y solo contra ti he pecado. Muchas veces perdemos el temor porque hablamos cosas y pecamos contra Dios. Eso es lo que está diciendo David. Dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. Lo que decía yo anteriormente, el temor a Dios es un sentido de profundo respeto. Tú respetas a una autoridad aquí en la tierra, ¿cierto? Más aún tenemos que respetar a Dios, porque a Él y solo a Él vamos a tener que rendirle cuenta. En Proverbios 3, versículo 7, Proverbios 3, ¿qué dice? No seas sabio en tu propia opinión. Muchas veces hemos escuchado esto, ¿cierto? ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene la inteligencia? ¿Quién te la da? Dios. Dice aún en Santiago, el que no tenga sabiduría, y Él te la dará sin reproche abundantemente. ¿Por qué nosotros muchas veces, sin tener la sabiduría de Dios, sin tener la palabra de Dios, sin tener las promesas de Dios, sin haber estudiado la palabra de Dios, muchas veces nos apoyamos en nuestra propia opinión? Somos personas olvidadizas, se nos olvidan las cosas y ya hablamos cosas que ni siquiera nosotros como humanos las hemos experimentado, pero queremos que otros la vivan, y eso no es correcto. ¿Por qué yo tengo que pedirle a una persona que viva lo que yo no estoy viviendo? Yo he escuchado que hay predicadores que incitan a la gente a hacer cosas que ellos no lo están viviendo. Yo no le puedo decir a ustedes que hagan lo que yo hago si yo no lo estoy haciendo, porque estoy siendo mentiroso, y eso va a recaer en mi vida, y eso es perder el temor de Dios. No te apoyes en tu propia prudencia, en tus propias ideas. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno se apoya en sus propias ideas, viene el razonamiento, viene el ser más sabio que otro. Dice el Señor, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Tenemos que apartarnos del mal, tenemos que tener la palabra. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahora, pregunta, ¿cómo me estoy apartando del mal? Y aquí viene la pregunta de este día. ¿Qué tentación llama a tu puerta hoy día? ¿Por qué estás siendo tentado hoy día? Apártate del mal. Tú tienes que recordar tu responsabilidad como creyente, tienes que recordar tu responsabilidad como cristiano, tienes que tener esa responsabilidad ante Dios. Teme a Jehová y apártate del mal. Así de simple. Porque si tú no temes a Jehová y no te apartas del mal, vas al infierno. Porque cuando se pierde el temor de Dios, se pierde todo. Se pierde todo, hermano. Cuando no hay temor, hago lo que quiero. Por eso la palabra del Señor dice, a ver cómo dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias, hermano. Mira, el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y más aún los defiende. Tú serás defendido si tú tienes temor de Dios. La falta de temor a Dios nos hace sentir lejos de Él. Cuando yo no tengo temor de Dios, yo estoy lejos de Dios. Estoy sin su protección, sin su sabiduría, sin la inteligencia. ¿Sabes qué? El temor de Dios, hermano, es una actitud. Di conmigo, es una actitud. ¿Actitud de qué? De reverencia, de respeto hacia Dios, quien nos creó, quien nos hizo. Todos nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Entonces tenemos que demostrar
tenemos que expresar a través de nuestra conducta, diariamente, que vivimos en el temor de Dios. No tenemos que enredarnos, ¿ya? Muchas veces nos enredamos. Mira lo que pasó cuando Dios se manifestó al pueblo de Israel, les dio leyes para que ellos pudiesen tener temor de Dios y para que esas leyes pudiesen ser expresadas, ¿cierto? Y cumplidas más aún en la conducta de cada uno de ellos. En Levítico, en el capítulo 18, versículo 1, dice, versículo 1, Levítico 18, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y la palabra de Dios llega a nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, y decimos claramente, sí, el Señor es nuestro Dios? No, yo tengo a Dios en mi corazón, tengo a Jesucristo en mi vida. Mira, número 3, versículo 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis, le estaba diciendo el Señor, Moisés, dile al pueblo que no haga lo mismo que estaban haciendo antes cuando estaban en Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en su estatuto. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Pregunta. Cuando el Señor dice yo Jehová, ¿sabes lo que implica? ¿Sabes lo que le estaba diciendo Dios a Moisés que le transmitiera al pueblo de Israel? Que yo soy su Dios y me deben temer. Amén. Esto mismo nos está diciendo Dios a nosotros. Yo soy vuestro Dios y ustedes, como mi pueblo, como mis hijos, me deben temer. Por lo tanto, deben guardar mis mandamientos, deben cumplir mis preceptos, guardaréis mis estatutos, guardaréis mis ordenanzas. Ahora la pregunta es, ¿estamos guardando los estatutos? ¿Estamos guardando la ordenanza? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿Estamos viviendo correctamente? Yo, Jehová, te lo digo a ti. Wow, tenemos mucho que aprender. Y tenemos mucho que decirle al Señor. ¿Sabes qué? Nosotros a través de nuestra conducta también expresamos el temor a Dios. Debemos, hermano, tener cuidado de no hacer las cosas que le desagradan a Dios. Ten cuidado. ¿Sabes qué? Yo no quiero ofender a nadie, hermano, por favor. Si yo he recibido a Cristo y lo he confesado con mi boca, porque mucha gente viene acá y recibe a Cristo, ¿cierto? Pero eso tiene que producir un cambio en la vida de aquellas personas. ¿Por qué no se produce un cambio? ¿Por qué llegan? Mucha gente viene acá, recibe al Señor, da gracias por lo que el Señor ha hecho, pero ¿cómo sigue su vida? Ese es el problema. ¿Cómo sigue su vida fuera de la iglesia? ¿Cómo sigue su vida teniendo a Cristo Jesús? ¿Sabes qué? Si tú no activas el Espíritu Santo que mora en tu vida, el Espíritu Santo va a estar quieto, porque el Espíritu Santo no es intruso. Pero ¿cómo se activa el Espíritu Santo? Por la palabra. ¿Cómo se activa el Espíritu Santo? A través de la oración. ¿Cómo se activa el Espíritu Santo? Cuando yo tengo comunión con Dios. Y ahí se va a demostrar que realmente Cristo vive en mí. Entonces, eso produce conducta en la gente. Produce acciones en la gente. Expresamos el temor a Dios y debemos tener cuidado, hermanos, de no hacer las cosas que le desagradan a Dios. En Proverbios 15, versículo 16, dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. El 22, Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Es mejor tener temor a Dios para que yo pueda andar en riquezas, en honra y en vida. ¿Sabes qué, hermano? Te voy a dar acá una pildorita de sabiduría.
Cuando nosotros leemos riqueza, honra y vida por obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios y temer a Dios, ¿saben lo que nos está diciendo? ¿Qué significa esto? Esto es un pacto. Es un pacto que ha hecho Dios con su pueblo, con sus hijos, con nosotros. Si tú eres obediente y tienes temor de Dios de hacer las cosas correctas delante de Él, tú vas a andar en riquezas, en honra y vida. ¿Por qué? Porque es el pago, es la remuneración de la humildad, de tu humildad y del temor de Dios. Mira lo que dice el 5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Hay muchas otras escrituras, hermanos, que nos enseñan principios que expresan la conducta de cada uno de nosotros en temor a Dios. El temor de Dios es aborrecer el mal, así de simple. Con todo el discurso escuchado, el aborrecer el mal es tener temor de Dios. Dios no desea que simplemente seamos cristianos indiferentes ante el mal, que nos da lo mismo. Y mucho menos que guardemos en nuestro corazón una atracción íntima hacia el pecado. Lo que Dios desea, hermano, es producir en nuestro corazón un desprecio, un aborrecimiento, ¿cierto?, del pecado y un amor, ¿cierto?, hacia lo bueno, amor hacia las cosas buenas. El temor a Dios es sabiduría. La sabiduría nos va a llevar a ser precavidos. Vamos a evitar meternos en situaciones complicadas que nos puedan llevar, ¿cierto?, a pecar. No debemos tentar al Señor, ¿ok?, ni sobreestimarnos y abusar de la gracia de Dios, porque muchas veces muchos cristianos abusan de la gracia de Dios. ¿Cómo abusan de la gracia de Dios? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si una persona tiene un problema de alcoholismo, ¿cierto?, y yo voy a invitar a esa persona a un bar, aunque yo no frecuento eso, a un ejemplo. Entonces, tú tuviste problemas de alcohol, ya, mira, yo voy a ir a un bar, así que acompáñame. Eso es abusar de la gracia de Dios. Yo estoy consciente que esa persona tiene problemas con el alcohol, con la bebida, y lo más sabio sería que no frecuente esos lugares. ¿Ya? Son ejemplos. Si tú tienes una persona que ha caído en el alcoholismo y se está recuperando y tú lo invitas a la casa y le pones un aperitivo, pisco sour, 2 botellas de vino y después cerveza para el bajativo, olvídate, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? ¿De qué estamos hablando? Tú mismo le estás presentando la tentación a esa persona y eso no es correcto. Mira, el temor de Dios trae confianza y seguridad. Amén. A los que andan en integridad. Integridad. El temor de Dios es fuente de vida, riquezas, gloria y honra. Y eso trae verdadera libertad. ¿A quién le gustaría vivir siempre, constantemente en riquezas, en gloria y en honra? Entonces teme a Dios, hermano. Condúcete correctamente. Ahora, aquellos que son carnales creen que la libertad, ¿cierto?, consiste en poder dar rienda suelta a mis deseos, a la carne, y hacer lo que se me antoje. Eso no es verdad. Eso no es lo correcto. Porque el cristiano verdadero, que es espiritual, entiende perfectamente que la verdadera libertad consiste en ¿qué? En ser libres del pecado. Amén. Para no poder hacer las cosas que realmente son negativas para nuestras vidas. Tenemos que hacer lo bueno. No se necesita ser libre para hacer lo malo, ¿cierto? El pecado es parte de nuestra naturaleza y tenemos que evitarlo. Amén. Tengo mucho más que compartir, pero lo voy a dejar hasta aquí, hermanos. Amén. Nos vamos a poner de pie. Lo único que el Señor pide es que no rechacemos el temor de Dios, porque eso trae consecuencias. Aleluya. Solamente voy a leerte las promesas para los que temen a Dios. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo 111:5 dice: ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. ¿Sabes qué? Cuando nosotros tenemos temor de Dios, tenemos beneficios.
El Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su gloria permanece para siempre. Job 28, y con esto termino, 28 dijo: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias por esta palabra. Señor, yo te doy gracias porque sé que cada uno de mis hermanos ha recibido, Señor, ha guardado en su corazón este mensaje, sabiendo que al salir de este lugar, Señor, tenemos que conducirnos como es digno, como a ti te agrada, haciendo las cosas correctas, reconociendo que somos cristianos verdaderos, que tenemos temor, Señor, y que nosotros rechazamos toda actitud negativa ante ti, Señor, haciendo las cosas correctas, Señor, con sabiduría, inteligencia, Señor, teniendo temor. Padre, gracias, porque tu recomendación, Señor, es que cada uno de nosotros seamos capaces de enfrentar la vida haciendo las cosas correctas, limpiándonos, Señor, de toda inmundicia, de toda carne y de todo espíritu maligno que pueda venir sobre nosotros, perfeccionando la santificación en temor delante de ti, Señor. Por tanto, dice la palabra del Señor: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te doy gracias por aquellos que nos han visto a través de internet. Que realmente, Señor, sea de edificación esta palabra. Porque, Señor, tu palabra dice en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, dice el Señor, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero, dice, de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Si eres un cristiano, un verdadero, que has perdido el temor de Dios, o ni siquiera lo has tenido, entonces, hermano, es necesario que hoy le pidas perdón a Dios. Es necesario que hoy día te pongas a cuentas con Dios. Si no es así, dale gracias a Dios, porque tú sigues caminando en temor del Señor. Amén. Sean bendecidos. El Señor les ama y nosotros también. Amén. Y luego diré a mi esposa que hagamos la oración pastoral para esta semana. Que el Señor nos sea acompañando en todo tiempo, en todo momento, en todo lo que hagamos durante esta semana. Aleluya. Señor, te damos gracias. Levante sus manos. Que este sea el tiempo de semana. Gracias, Jesús. Que la palabra que se ha impartido sea caminar en temor de Dios. Señor, sabiendo que el mensaje sea adentrado en nuestros corazones toda la semana, te pido que tú hables a nuestro corazón acerca de temerte en ese respeto, Señor, profundo hacia tus cosas, hacia tu persona, Señor, y creyendo que al hacer esto tú haces resplandecer tu rostro sobre tus hijos, sobre tu pueblo. Yo declaro, Señor, esa bendición, que el temor tuyo sea adentrado en sus corazones, profundizado, cimentado y arraigado en ellos, Señor, para que tú hagas resplandecer su rostro sobre ellos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sean Gracias. bendecidos. Sean bendecidos. Les amamos.